Bueno, estamos con Paz Rodríguez Niel, es abogada y máster en periodismo, es editora de política del diario La Nación, donde trabaja desde hace varios años ya. Su área de especialidad es el periodismo judicial, las investigaciones sobre corrupción y la relación de la justicia con otros poderes del Estado. Muchas gracias, Paz, por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Bueno, tus lectores o quienes van a ver esta entrevista, muchos se interesan por temas relacionados con los medios, así que empezaría por ahí. ¿Cómo ves la relación entre medios y justicia en la Argentina? ¿Qué rol cumplen los medios? ¿Cuánto condicionan a la justicia? Pensemos un ejemplo. Vos que es una página sí, muy interesante.
mucho tiempo. ¿Y cómo describirías la relación entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial? Sé que se puede escribir libros sobre el tema, pero resumiéndolo, ¿cómo ves ese vínculo a lo largo de los últimos gobiernos? Mira, yo no soy una especialista en la materia, pero te puedo contar mi experiencia. Cuando yo empecé a trabajar en el diario, empecé a ir sistemáticamente a Comodoro Pi, que debe hacer unos 15 años ya, era el gobierno de Néstor Kirchner el apogeo de Estiuso. Estiuso, hombre fuerte de la CIE durante muchos años, lo era desde antes del kirchnerismo, pero con el kirchnerismo toma un enorme poder. Al principio se hablaba en voz baja, ¿viste? Casi con un temor reverencial de Jaime, y después empezó a hablar cada vez más. Pero ese poder que tenía Estiuso en ese momento era realmente un poder muy fuerte, que llegaba incluso a ser determinante en la elección de quienes iban a ser jueces federales. Imagínate de lo que estamos hablando. Recordemos que fue en ese momento cuando Vélez intenta hacer la reforma judicial, que Alberto Fernández, hoy presidente, era el jefe de gabinete, y se le planta Estiuso y pierde en esa batalla de poder, y Vélez termina eyectado fuera de la Argentina, y Estiuso termina asentando su poder en Comodoro Pi. Ahora, por supuesto, otra vez, no es con todos los jueces, la relación no es siempre igual. La relación de aquel entonces con los jueces tenías desde, que incluso perduró en buena medida, puede ser una relación de amenaza, puede ser una relación de sociedad, de negocios comunes, hay de lo más variado en ese mundo. Y lo que pasa con los servicios de inteligencia, lo que ha pasado históricamente es que los servicios continúan incluso ante el cambio de gobierno. Yo creo que esto ha ido en declive, de algún modo, este poder tan evidente que tenían, decayó ya en el gobierno de Cristina Kirchner en lo que era específicamente el estiucismo, por así decirlo. Ella se enfrenta y eso se modifica. Después, durante el gobierno de Macri también, bueno, ahí
tampoco ha sido impoluto en ese sentido. Veamos las causas que hay contra Rivas y Magdalani. Pero lo cierto es que hoy en día hay muchas cosas, por ejemplo, los servicios no manejan más las escuchas, que era una enorme fuente de poder para los servicios de inteligencia, no participan en muchas de las investigaciones. Creo que en cierta medida eso se ha modificado. De todas maneras, en las sombras siguen teniendo un poder que es indudable. Todo el mundo del espionaje que excede a la CIDE, hoy AFI. Interesantísimo. Hace un momento mencionabas a Vélez, que intentó promover una reforma judicial que después quedó trunca, y ahora hay un nuevo intento de reforma judicial. ¿Cómo resumirías las agendas que hay detrás de la reforma? La agenda, digamos, de Alberto o Vilmi Barra, la agenda de Cristina. ¿Cómo se lo contás al público? Mira, creo que son agendas que chocan y chocan cada vez más. Como vos bien decías, Alberto Fernández llega al gobierno con una idea, que es la idea de hacer lo que no se hizo durante el gobierno de Kirchner, esta vez sí darle la derecha a Vélez y modificar la estructura de poder de los tribunales de Comodoro Pi. Él llega con ese plan y él incluso además siempre soñó que ese fuera parte de su legado de la presidencia, ¿no? De hecho, cuando él gana las elecciones, antes de asumir, se encuentra con Mauricio Macri, lo va a ver en un desayuno que fue público, digo, de que todos supimos en aquel momento, y en esa reunión, esto nos lo cuentan de los dos lados, Alberto Fernández le dice a Mauricio Macri: no podemos seguir siendo rehenes de estos 12 tipos, en referencia a los jueces de Comodoro Pi, y Mauricio Macri le dice: estoy de acuerdo. Mauricio Macri le dice: cuando yo quise modificarlo, ustedes, el kirchnerismo, no me dio el apoyo, bueno, nada. Pero lo cierto es que siempre fue un tema. Ahora bien, por muchas cosas vinculadas con esto que te contaba también, de que la CIDE ya no tiene la influencia que antes tenía, por un sistema acusatorio que tiene que venir y que va a modificar en buena medida la estructura de cómo funciona Comodoro Pi, porque el poder va a estar más basado en los fiscales que en los jueces, por el cambio de nombres y de personajes que ha habido en la justicia federal. Ya la verdad es que ese plan de Alberto Fernández, con el que Alberto Fernández llega, de modificar una justicia, estaba más pensado en una justicia que, digo, que ya no existe más ese Comodoro Pi para el que Alberto Fernández pensó esa reforma. Pero de esa reforma original empezaron, como pasa producto de la coalición de gobierno, a meter mano distintos actores, y terminó siendo una reforma que ya no convencía a nadie, ni siquiera el propio Vélez, donde tenía subrogantes que iban a asumir en cargos donde nunca había habido juez titular. Bueno, tenía muchos problemas. De todas maneras, Alberto Fernández quiso seguir adelante con esa reforma judicial y de hecho pasó el filtro del Senado, donde está Cristina Kirchner. Pero un dato que es clave es que cuando Cristina hace votar la reforma judicial, lo hace con un mensaje diciendo: esto no es la reforma, esto no es una verdadera reforma. O sea, bajándole el precio a este plan. Y lo mismo pasó con la comisión de expertos, ¿viste? La llamada comisión Veraldi en algún momento, que parecía que podía ser un factor de poder que pudiera preocupar a la Corte o que pudiera... Y la verdad es que cuando uno ve las conclusiones, son conclusiones más bien conservadoras, de tipo técnico. Está claro que la agenda de Cristina Kirchner es mucho más agresiva respecto de la justicia, ¿no? Y eso también se explica por su propia situación, por lo que hablábamos antes. Pensá que ella conserva todavía 9 procesamientos hoy, y están procesados sus hijos. Y la Corte Suprema todavía no revisa unos recursos que ella tiene presentados hace más de un año y medio, donde ella lo que pide es que se frene la causa vialidad, que es el juicio oral que está en trámite. Y la Corte, en mayo del año pasado, pidió los expedientes. ¿Te acordás que casi no empieza ese juicio? Sí. Para resolverlo en forma urgente, y nunca le contestó. Entonces, está claro que ella tiene un notable malestar. Ella considera, o por lo menos dice, que está siendo perseguida, y las medidas que toma el gobierno de Alberto Fernández le resultan absolutamente insuficientes. Están lanzado el kirchnerismo duro a una guerra. Y declara que la guerra viene del otro lado, ¿no? Digo, ahí ella entiende la relación con la justicia hoy como de una guerra
con buena claramente. parte de la justicia. Y Alberto Fernández está parado en otro lugar en ese sentido, o por lo menos lo intenta. Entonces, por eso vemos que los tironeos y cómo van cambiando las declaraciones de Alberto también, ¿viste? Que no se entiende muy bien qué está diciendo. ¿Y qué se imagina ella? No sé qué se imagina, pero ¿cómo quisiera ella que fuera la reforma? Si hubiera que resumirla, ¿qué modificaría ella? No, yo creo que lo que ella, que lo que ella, no quiero hablar de lo que ella piensa o cree, porque la verdad que no lo No sé, sabemos, pero claro. cuando uno ve lo que ella dice, está claro que ella espera una reforma mucho más radical, ¿no? Digo, lo veíamos en la carta que hizo pública con el aniversario de del gobierno de Alberto Fernández, donde ella habla critica, cuestiona que los jueces sean los únicos que no son elegidos por el voto popular. Digo, no quiere decir que ella vaya a promover esa reforma, pero evidentemente es mucho más de raíz, mucho más de fondo y es una pelea mucho más dura que los ajustes que puede querer hacer Alberto Fernández en materia judicial. Y en estos días ya llevamos semanas de debate sobre la elección, o meses incluso, sobre la elección del Procurador General de la Nación. Dos posturas, un grupo queriendo mantener la mayoría especial que hace falta para elegir, el candidato Rafecas diciendo yo quiero, pero solo en esas condiciones, el kirchnerismo proponiendo modificar la ley para elegir con una mayoría distinta de la original. ¿Cómo ves evolucionando el tema? ¿Cómo lo describirías? Mira, muy complicado. Recordemos lo que Macri, que no logró hacer renunciar a Gil Carbó, no logró poner un procurador durante todo su mandato. Ahora la situación está trabada otra vez y es interesante esto que vos decís, porque no solamente está trabada con la oposición, sino que el tema del procurador ha sacado a la luz otro punto muy claro de conflicto dentro de la coalición de gobierno y se parece a lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Alberto Fernández propone a Rafecas. Rafecas es uno de los jueces federales, es de su confianza, él lo propone como procurador. Le cuesta conseguir los 2/3, sin ninguna duda, y ahí Rafecas dice que él empiezan los rumores, esto que vos planteabas, de que podría modificarse la ley para bajar las mayorías necesarias para elegir al procurador. Y Rafecas dice, yo no agarro, de hecho me lo dijo a mí en una entrevista que publicamos en La Nación, él dice, yo si modifican las mayorías no agarro, ni siquiera si fuera temporal el cargo del procurador. O sea, él se plantea en un lugar institucionalista, si querés. Y dice, no voy a agarrar de otra manera. ¿Qué es lo que, y ahí, en ese punto, empieza a tener apoyos inesperados, como de Elisa Carrió. Entonces el kirchnerismo más duro, dice, Rafecas no nos va a marcar la cancha, Rafecas, el candidato de Alberto Fernández, ¿no? Del presidente, no nos va a marcar la cancha, y se lanza a esto, a conseguir una ley para bajar las mayorías necesarias, que en definitiva, lo que está haciendo, además, es de algún modo terminaría, porque todavía esto no pasó diputados, y vamos a ver si pasa, limpiando al candidato del presidente, porque ya dijo claramente que él no iba a agarrar en esas condiciones. Entonces, bueno, ahí se nota otra vez esto que te decía, ¿no? La tensión entre un kirchnerismo que quiere ir mucho más fuerte y donde lo que dicen los fiscales esto es un avance sobre los fiscales, que además van a ser muy importantes, por eso que te decía, que tiene que ver con el sistema acusatorio que se viene. Entonces, esto puede ser, si el procurador se convierte en un procurador más débil y si además otros mecanismos que están previstos por la ley avanzan y podés remover más fácil a los fiscales, esto es muy importante porque ya no importan solo los jueces, ahora van a tener un espacio muy importante de poder los fiscales. Entonces, que fiscales terminen siendo débiles y más dependientes del gobierno de turno es una enorme herramienta de poder para el gobierno de turno, justamente. Muy complejo e interesante. Y para terminar, te quería preguntar... ¿Eso quiere decir que no se entendió nada? No, para nada. No, porque es complejo de verdad y de resolución incierta. Te quería preguntar, sabes que quienes te leen y te escuchan ahora, muchos se dedican a la comunicación y al lobby, y es bastante claro, está bastante institucionalizado cómo se hace lobby con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Con el Poder Judicial hay una idea más difusa,
y uno tiende a pensar que el modo de influir en el Poder Judicial es a través de las vías normales de presentar un expediente, que lo hace un abogado cuando te representa. Pero en la práctica hay lobby judicial. Entonces quería preguntarte cuál es tu mirada desde el periodismo, si es legítimo eso, si ayuda o no a la democracia, ¿cuál es tu mirada? Sí, son los famosos operadores, ¿no? Los operadores judiciales. Mira, lo que primero que tenemos que decir es que existen, no hay ninguna duda de que existen, y hay de todo. Hay desde el abogado que lleva la causa y que hace ese lobby adentro del expediente, que incluye muchas veces además afirmaciones que van incluso más allá de lo estrictamente penal y que tienen en los escritos consideraciones hasta políticas. Esos mismos abogados que conocen a los jueces. Muchas veces el mundo, el micromundo de Comodoro Pi también está vinculado con relaciones en la facultad, relaciones de distinto tipo, donde muchas veces los abogados y los jueces se conocen. Y ahí existe el mundo del abogado que se dedica a hacer lobby. Más o menos legítimo, de acuerdo básicamente con cómo plantea esa relación, ¿no? Digo, si estamos hablando de una coima o estamos hablando de un alegato de oreja con argumentos jurídicos. Y después tenés todo el otro mundo de los operadores. Digo, operador puede considerar uno a los funcionarios del Ministerio de Justicia. Operadores soy, no sé, Jerónimo Starros, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, hermano de Guado de Pedro. Operadores Guado de Pedro, incluso con la Corte. Son los vasos comunicantes entre el gobierno y factores, factores de poder que a veces, digo, el kirchnerismo, aunque no sea dentro de la estructura del Ministerio de Justicia, también los tiene. Para mí, lo importante cuando es qué negocian y para qué. Esa es la clave. Pero lo que no hay ninguna duda es que existen. Y han existido siempre. Exacto. Y además, un elemento más es que a veces un modo de influir, es lo que comentábamos en el principio de la conversación, un modo de influir es también a través de la prensa, a través de lo que se publica, y es un modo de lobby indirecto, digamos, pero que también... Claro, sin duda. Sin duda, ¿qué es eso? Que es cómo se traduce al gran público lo que pasa dentro de las causas, sin duda. Que le importa a los jueces y por supuesto le importa a los afectados por las causas. Claro, exactamente. Y que es una parte muy importante del resultado de una causa penal, ¿no? Cómo te va en la justicia y cómo te va frente a la sociedad respecto de lo que haya pasado en esa causa. Absolutamente. Bueno, Paz, muy interesante, te agradezco muchísimo de nuevo el tiempo y todas las explicaciones que nos diste, quedamos educados en materia judicial y de prensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.